Seguimos en JN Noticias y ahora está en nuestro set el Leandro Querido de Transparencia Electoral de América Latina. Bienvenido. Gracias por la invitación. Justo lo conversábamos antes de salir en vivo. No es casualidad que en todo el escenario latinoamericano se esté hablando sobre reformas electorales, ¿no? No, claro, porque todo proceso de reforma electoral debe leerse o interpretarse como un continuo. No hay reformas electorales concluyentes. Hay contextos políticos, contextos económicos, contextos sociales que requieren, y culturales por sobre todas las cosas, que requieren algunos cambios. Y bueno, obviamente también mucho depende de la situación en el Congreso, de las demandas de la ciudadanía. Lo que sí se puede establecer haciendo algún análisis es cómo fue o cómo se han dado las reformas electorales en la región y hay como un movimiento, podemos decir, coincidente, porque estamos ante una democracia en movimiento, como bien decía Paredes, y hay algunos fenómenos que se dan de modo regional, ¿no? Y esto es importante. Es decir, nosotros venimos en la región a partir de los 80, de 1978, con el periodo caracterizado por la tercera ola democrática. Y es una situación, un contexto en donde se sale de algunos procesos autoritarios, los partidos políticos recobran vida, empiezan a consolidarse, las autoridades electorales lo mismo, y luego vienen otras demandas de la ciudadanía, de mayor participación más adelante, algunos descontentos también por ciertas situaciones que se dieron a nivel regional. Por lo tanto, siempre hay demandas, siempre hay necesidades y siempre hay cambios. Por lo tanto, uno realmente celebra, ¿no?, el proceso de reforma electoral que se está dando en el Perú, porque realmente es un proceso interesantísimo, inclusive para el análisis de los demás países. Sí, claro, de los que trabajamos en esto, claro, ¿no? Digo, realmente tenemos aquí en el Perú 3 autoridades electorales muy legitimadas ante la sociedad. Sí, organismos autónomos. Claro, tanto RENIEC, OMPE y por sobre todas las cosas el Jurado Nacional de Elecciones son 3 autoridades legitimadas, es decir, las autoridades electorales son los árbitros en un proceso electoral. Por lo tanto, en algunos países de la región, la ciudadanía o los partidos políticos cuestionan a esos árbitros, a esos organismos electorales. Pero no es el caso del Perú. Por lo tanto, tiene la legitimidad estas 3 instituciones para presentar un proyecto ante el Congreso que, como bien decía la diputada, hoy está siendo tratado. Y esto es muy positivo porque habla de la consolidación institucional y democrática del Perú. Hoy recién comentaba la diputada que en la comisión, en la subcomisión de reforma electoral, se está avanzando con cierta coincidencia o ciertos consensos, y esto es muy positivo. Y resaltar que el último proceso electoral en el Perú ha sido impecable. Ha sido un gran proceso electoral en donde se dieron, sí, algunas situaciones complicadas, como esa reforma intempestiva electoral que desacomodó un poco el trabajo de los organismos electorales, pero ha sido un proceso interesante en donde hubo un resultado, en donde la fuerza que perdió por muy pocos votos en el balotaje aceptó ese resultado, y me parece que eso tiene que ver también con lo que te comentaba, con las autoridades electorales que están legitimadas en este país, ¿no? Las propuestas que hace el sistema electoral peruano están avaladas en el artículo 178 de la Constitución, donde pueden proponer, obviamente, siempre y cuando sean de materia legislativa electoral. Pero justo ese punto iba en el sentido de que, ¿cómo analizarías tú el escenario latinoamericano, digamos, en algunos países de la democracia interna? Aquí estamos con una propuesta que es la de que estos organismos a los cuales tú mencionas tengan participación obligatoria en los procesos de democracia interna de los partidos políticos, como suele suceder en otros, de repente en escenarios en otros países, pero aquí solamente es facultativo, si es que la organización así lo desea. Estamos tratando de proponer de que esto sea obligatorio. Me parece un cambio importante, sustancial, que va a fortalecer a las organizaciones partidarias, teniendo en cuenta que aquí se había implementado el voto preferencial
Y el voto preferencial es un instrumento cuestionado, ¿no? Digo, generalmente por la política comparada, en el análisis comparado, porque de algún modo debilita las organizaciones partidarias el voto preferencial porque personaliza la elección electoral y política, pero no solo eso. También es un canal para la financiación indebida de la política, el voto preferencial. Porque existe, digamos, una competencia interna entre los mismos candidatos por quién tiene más exposición mediática. Claro, no solo eso, entre los candidatos y el partido. ¿No? Es decir, los candidatos también, de algún modo, procuran financiación por fuera de la organización partidaria porque están... Para su propia campaña. Para su propia campaña. Y no para la campaña del partido. Esto ha generado algunos problemas importantes en Brasil. Bueno, pero me da la sensación que este punto es muy importante, el de las elecciones simultáneas y esta posibilidad en donde los organismos electorales acompañan ese proceso electoral de las organizaciones partidarias. A mí me parece que es muy, muy importante, y aparte el voto preferencial también complicaba y mucho todo lo que tiene que ver con igualdad de género. Es decir, este proyecto también aborda la cuestión de la paridad, y establecer el 50% para hombres y el 50% para mujeres con voto preferencial genera distorsiones. Por lo tanto, me parece que también el tema de la paridad es uno de los pilares. Hay propuestas de paridad y de alternancia de género. Exacto. Por eso me parece que es un gran aporte, una gran oportunidad que tiene el Perú para avanzar, y esto no quiere decir que no haya problemas que se susciten luego de cara al próximo proceso electoral. Por eso también está bueno, es muy interesante, acotar la discusión de los cambios electorales a un determinado tiempo, ¿no? Que no afecten la campaña y la tarea de los organismos electorales, como afectó al Jurado Nacional de Elecciones en su momento, a los jurados especiales, todo el tema que tiene que ver con dádivas, clientelismo y demás. Por lo tanto, me parece que también esta propuesta de establecer jurados electorales descentralizados tiende a consolidar el trabajo de las organizaciones electorales, ¿no? Dime, ¿y cómo podríamos plantear nosotros, y dada la coyuntura electoral latinoamericana, ¿no? ¿Cómo podrías sumar tú en el sentido de que qué tan importante es estas propuestas de cara al financiamiento privado, ¿no? Tenemos casos muy puntuales de empresas que han sido inclusive, digamos, han tenido esta red de acciones en diferentes países y que ha afectado también la política en diferentes países, ¿no? Claro, bueno, el financiamiento indebido de la política es uno de los elementos más disruptores del proceso electoral, más distorsionadores de todo lo que tiene que ver con elecciones con integridad y equidad electoral, ¿no? Daña profundamente la competencia electoral, como bien lo planteaba Paredes hace algunos minutos. Hay muchos modelos, ¿no? Digo, financiamiento privado exclusivo, solo 2 países en nuestra región, Bolivia y Venezuela. Después, el modelo, puede haber casos de financiamiento estatal exclusivo, pero en realidad los modelos tienden a ser mixtos, ¿no? Digo, parte financiamiento privado y parte financiamiento público. Claro. Y aquí en el Perú, el financiamiento público directo es como que está en entredicho, no se aplica del todo, y me parece que eso es un elemento que distorsiona un poco y que ahora este proyecto, la sensación que uno tiene es que va a resolverlo, ¿no? Y esto me parece pero muy importante, como temas bancarizar todo lo que tiene que ver con los aportes para campañas y para partidos. Me parece que hay hoy mucha tecnología también dispuesta o posible para controlar el flujo de dinero en la política, que es un tema muy, muy importante, ¿no? Solo para terminar, ¿consideras positivo el hablar de reforma electoral, no solamente en el escenario peruano, sino en el escenario latinoamericano, para fortalecer los procesos electorales y de repente fortalecer la democracia y la transparencia electoral? Sí, claro, es un debate que está presente, uno lo percibe aquí. En la región hay una sociedad distinta, ¿no? Que ya pide más demandas de participación, pide cuestiones que tienen que ver con la rendición de cuentas, con la no discriminación. Me parece que hay una nueva sociedad latinoamericana
hay una nueva sociedad peruana que está reclamando también un cambio a los partidos políticos, ¿no? Que se modernicen, que tengan rendición. Hay una mayor fiscalización del ciudadano también, Totalmente, ¿no? Eso se percibe claramente, y sobre todo esa sociedad tiene menos identidad con los partidos tradicionales y es más volátil. Va para un lado, va para el otro, pero sí tiene planteos claros que tienen que ver con transparencia y rendición de cuentas. Y me parece que están faltando también que se tenga en cuenta la opinión, por ejemplo, de los decanos, de las facultades de Derecho privadas y de otras instituciones, que hay muchas, ¿no? En la sociedad civil, no solo ciudadanos, sino instituciones que tienen que ver con universidades y demás, para escuchar la voz de ellos en este debate que, como bien decía la diputada, es un debate amplio y diverso. Leandro, te queremos agradecer enormemente tu participación aquí en JN Noticias. A ustedes, gracias. Ok, nosotros nos vamos a una breve pausa y retornamos con más información electoral en JN Noticias.